Vamos a la palabra. Mateo 28, del 18 al 20. Hermano, vamos a ver cómo Cristo mismo da esta gran comisión. ¿Se pueden imaginar ahora que sea Cristo hablando estas palabras? Pues así es. Solo soy un servidor de barro, hermano. Mañana puedo estar muerto. Partiré a la presencia del Señor, no lo sé. Pero una cosa está clara, hermano, que la palabra de Dios tiene poder, no está encarcelada en ningún punto de la historia. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Por lo tanto, si algo te da miedo, llévalo a la palabra y deja que Él te empape. Dice 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo está dando su credencial, hermano. 19 dice, id pues, id, imperativo, id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta, hermano? Yo estoy con vosotros. ¿Qué es? Y ahora iremos viendo, hermano. Yo sé que cualquiera de los que estamos aquí me podrían dar una cátedra de lo que es la Gran Comisión. El problema, ¿dónde está entonces? El problema está, hermanos, ¿por qué los cristianos no evangelizamos? Esa es la pregunta que nos va a traer los pies a la tierra, hermano. Pero vamos a ver con claridad lo que es la Gran Comisión. El contenido completo, como he dicho, sé que todos lo sabemos. Me podrían dar una cátedra, yo lo recibo, hermano. Pero la pregunta que nos va a hacer aterrizar los pies al suelo va a ser ¿por qué los cristianos no evangelizan? Ahora iremos viendo el por qué. La propia palabra va a dar el diagnóstico. Y ese diagnóstico va a ser aquel que verdaderamente tendremos que orar y clamar en este tiempo. Lo primero que observamos, hermano, y reconocemos es la autoridad de Cristo y su soberanía. En el verso 18. El señorío, sobre todo, está dado a Cristo. Por eso Él dice, la autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermano, y esto es una evidencia clara de su deidad, de la deidad de Dios. El tiempo de su humillación había finalizado y Dios lo había exaltado sobre todo. Pues esto lo podemos conocer como la soberanía de Cristo. El todo suficiente. De Él estamos hablando. Por eso dice, acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Él está diciendo a los que en el futuro van a ser sus discípulos, quienes deberían de ser discípulos. Pero también sorprendente, hermano, dice de todas las naciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar ese evangelio? ¿Cómo vamos a comunicar ese evangelio a los españoles primeramente? Porque estamos en esta cultura, hermano. Y luego a los que vienen de fuera. Pero si nunca comunicamos con ellos, sobre todo uno de los problemas del siglo XXI ha sido de que todo el mundo conecta en redes sociales, pero no podemos conectar humanamente. ¿Qué va a pasar mañana, hermano, dentro de 10 años, cuando la tecnología llegue a un punto? ¿Van a poner un robot en una esquina y ese va a predicar? ¿Y dónde está la capacidad de que el Espíritu Santo obre en ese sentido? Puede que lo haga,
Pero esa es nuestra responsabilidad, hermano. Hay algo que no debemos de olvidar. Nunca. Y esa responsabilidad preciosa es de que somos nosotros los que estamos encargados. Y así lo dice la palabra. Para ver que esa autoridad ha sido dada a Cristo y ha sido completamente así. Así lo explica la palabra en Filipenses 2, los versos 9, 10 y 11. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Ves, hermano? Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás hombres. Ese es el nombre de Cristo. Para que ante Él, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué comunicamos nosotros, hermanos? ¿Qué comunicamos? El Evangelio de Dios. Luego, para la gloria de Dios. ¿A través de quién? De la vida y de las palabras de los hijos de Dios. Esa es la sencillez del Evangelio, hermano. Preciosa sencillez del Evangelio. Pero ahora iremos viendo los detonantes de por qué no se predica el Evangelio, que es lo que realmente importa, porque he dicho, conocimiento tenemos bastante equilibrado tenemos conocimiento. Con todo esto en mente, hermano, con todo esto en mente, ya conociendo quién es Cristo y quién es el que nos envía. Con todo esto en mente, hermano, pasamos al siguiente verso. Importantísimo, hermanos, recordar el mandato. ¿Por qué hace ese mandato él? ¿Y por qué tenemos que hacerlo nosotros? La cuestión no está en por qué lo manda, sino por qué también nos lo manda a nosotros. ¿Ven la cadena de sucesión? Hermano, el Evangelio proviene de más de 2000 años para acá. La evidencia es que sigue existiendo y seguirá existiendo hasta el fin de los tiempos. Eso debe de ser un suficiente aliciente para nosotros para seguir haciéndolo. Porque es sorprendente, hermano. Hay personas que van a pasar dice, en la tierra y debajo de la tierra. Pero también habla del infierno. O sea, hay personas que se van a condenar en el infierno y nosotros teniéndolo no lo decimos. Ahí es donde tendremos que recapacitar. Pero serán los siguientes puntos. Dice el mandato. Los discípulos son enviados con base a la autoridad de Cristo y con el propósito de hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, que el alcance de su gran comisión es aplastante, hermano. Es aplastante. El ejemplo somos nosotros, que antes aborrecíamos a Dios. Cualquier excusa era válida para borrar el nombre de Dios de nuestras mentes y de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es aplastante ese alcance de la gran comisión del Señor. Porque es llevada a cabo, hermano, por su ilimitada autoridad. Por eso es aplastante. No es nuestro. Recordemos estas cosas. No es nuestro. Es porque es llevada a cabo por su ilimitada autoridad. Que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula, hermanos, es una fuerte afirmación de la Trinidad. Por eso es aplastante. Por eso rebasa a cualquier engreído que existe en la tierra y que puede hablar cualquier barbaridad. Pero ¿sabes qué? La gran comisión se está haciendo en todas las partes del universo.
¿Qué empresa puede llegar a todos los rincones de la tierra? ¿Qué empresa puede llegar a todos los rincones de la tierra con esa precisión como lo hace el Evangelio, hermanos? Dime, lengua, pueblo, nación, da lo mismo, tribu, lo que sea, donde alcanza el Evangelio, transforma, hermano. Donde alcanza el Evangelio, transforma. Por eso es aplastante, es arrollador, no tiene ni comienzo ni fin. Es poder de Dios. Por eso es lo que dice. La fórmula es una fuerte afirmación de la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la idea, hermano. Ahora nosotros descansamos en ese contenido y por eso estaremos capacitados para llevarlo. Pero ¿cuándo vamos a estar capacitados? Ahora iremos viendo. Dice, pero el verso Hechos 1:8, fíjate lo que dice. Hechos 1:8 dice, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Nos damos cuenta, hermanos? La claridad para el cristiano tiene que estar y saber en que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos eficaces. De otra manera, vamos a vivir camuflados entre medio de nuestra sociedad. Y hay algo que tenemos que recordar, hermano. Y de continuo, No podemos ser obreros con nuestras propias fuerzas. Porque el reino es de Dios. Predicamos sus palabras y el propósito. Si nosotros queremos hacerlo todo esto en nuestras propias fuerzas, hermano, estamos liquidados. No le hablaremos ni a nuestro mejor amigo. Pues no le vamos a hablar. ¿Por qué? Porque aprietas la esponja y ¿qué sale? Cercanía o lejanía. Llenura del Espíritu. Les voy a poner un ejemplo. Cuando juega un partido, ¡wow! Te emocionas tal y cual, gana. Después que gana, tú vas y hablas con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el otro. ¿O no? ¿Y no es el Evangelio eso? Porque está empapado. No estoy en contra del deporte, hermano. Además, me gusta incluso jugarlo. Disfruto jugándolo. Pero voy a la ejemplificación clara. No estoy en contra de nadie ni de nada, hermanos. Por favor, no me malinterprete. Estoy hablando del Evangelio de Dios. No estoy hablando de otra cosa. 20 dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Hace tiempo atrás nosotros cometimos errores, hermanos. Queríamos enseñarle las cosas a las personas que todavía no se habían convertido. El tipo de evangelismo requerido en esta comisión no se limita solamente a la conversión de los incrédulos. Pero nosotros hemos cometido el error, hermanos, de que hemos licuado tanto el evangelio que ahora vente a Cristo que todo te va a ir bien. Hermano, si te conviertes a Cristo te va a ir peor. ¿Sabes por qué? Porque ahora tienes que enfrentar el mundo de tinieblas en el cual vivías plácidamente como ese sapo en el agua. Ahora tienes que pisar fuego. Cuidado. Pero gloria a Dios. Porque lo que antes me parecía placer solo me llevaba a la muerte. Y ahora puedo vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo el poder del Espíritu Santo. Ahora puedo vivir. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo decir que no a la pornografía? ¿Cuál es el problema? Puedo decir no a las cosas que me están ganando terreno espiritualmente. Y ahora veremos.
Aquí traspasa el lindero ese. No es solamente la conversión de los incrédulos. Aquí traspasa más allá. El Señor traspasa en este mandato mucho más allá. Dice, sino en hacer nuevos discípulos con una perspectiva bíblica, que el cristiano observa la eternidad, no quemándose en un fuego, sino glorificándose con Dios. ¿Ves, hermano? ¿Ves la diferencia? ¿Ves el deseo que hay en mi corazón de expresarte estas cosas? Unidos a Cristo para siempre, hermano. Es glorioso. Es glorioso. O sea, que no se queda solamente aquí en la tierra. Que sí. Porque imagínate que si tú te emborrachabas con 200 euros, ahora, si no te emborrachas y glorificas a Cristo, tienes más 200. ¿O no? Dime dónde está la diferencia. Pero has tenido que decir no a ese pecado que te llevaba a la borrachera. No a esas apuestas, a lo que hicieras. Ahora dices que no, pero sí tienes favor, tienes beneficio. Porque el Evangelio también tiene beneficio. No vamos a mirar solamente aquí lo espiritual y todo por arriba y vivimos navegando en una nube. No, 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 hermano, los pies sobre la tierra. Con la realidad completa, con el estímulo completo de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo y una vida nueva. Vida nueva. No arrastramos la vieja vida y vivimos ahí a remolque. No, 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 vida nueva. Es la que ha provisto el Señor. Nos ha arrancado de esas tinieblas asquerosas y ahora vivimos en una luz admirable. Viendo a Cristo cara a cara, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra decadencia, a pesar de Dios nos sigue amando. Ejemplo, somos nosotros mismos. Esta mañana hemos pensado mal, seguro. Hasta hemos podido hablar mal para alguien. Sí, seguro. Pero hermanos, Dios nos perdona. Pero mientras más cerca estemos del Señor, más cerca estemos de la hoguera de su presencia, hermano, te aseguro que el pecado se va quemando. Se va quemando. Se va quemando. Se va quemando, hermano. Y no hay otra forma de hacerlo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Esa ciudad gloriosa, hermanos, la que esperamos. Esa ciudad prometida. Y con estas afirmaciones, hermanos, tan gloriosas, el Señor termina diciendo el verso 20, la segunda parte del verso 20, hermanos, es de carácter soberano y cargado de apoyo en todos los sentidos para nuestras vidas emocionales, para nuestras vidas de emociones, porque, ¿sabes qué, hermano? Todavía no somos espíritu total, somos emociones, somos sentimientos, somos personas con necesidad. ¿Tenemos necesidad o no? Tenemos necesidad de desayunar, comer y cenar. O podemos estar todo el día comiendo, pero podemos disciplinarnos. Hermano, te estoy diciendo que tenemos necesidades humanas, pero que Dios las ha provisto. Capaz de darnos confianza en cualquiera de las áreas de nuestras vidas que estemos pasando. El área que sea, económica, fiscal, contable, de enfermedad, dolor, tristeza, ansiedad. Tú lees los salmos. Si leemos los salmos, hermanos, podemos entender de que los hombres en el Antiguo Testamento también tenían estos problemas. ¿Por qué los salmos expresan todos los estados de la vida? Todos los estados de la vida lo expresan. Entonces ahí está la afirmación generosa de carácter soberano, cargado de apoyo en todos los sentidos. Dice el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Sabes qué es eso? Todos los días. El día que más feo me puedo ver en la tierra, ese día Dios está conmigo. Hasta el fin del mundo.
Hermano, hasta aquí yo creo que tenemos mecanismos suficientes como para transferirlo a otras personas, llevar el mensaje a otras personas. Hemos entendido, hermanos, la gran comisión. Como he dicho, cualquiera de los que estamos aquí podemos explicar plenamente lo que es la gran comisión. Técnicamente en la cabeza sí, generosamente en la cabeza sí. Estamos capacitados, la Biblia lo dice, los que hemos sido regenerados, tenemos al Espíritu Santo. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que dice la palabra. Tener una cosa, otra que nos invita a la palabra es ser lleno del Espíritu. Es otra cosa distinta, ahora lo iremos viendo. Tenemos todo para llevar a cabo la obra evangelística. Lo tenemos todo. No nos falta ni siquiera una coma para llevar a cabo. La pregunta que nos va a hacer aterrizar a la realidad, hermanos, va a ser, ¿por qué no evangelizamos? De este evangelio tan maravilloso del cual he hablado, de la gran comisión, ¿por qué no evangelizamos? Esa va a ser la pregunta importante que va a hacer calar nuestros cimientos, va a hacer temblar nuestras rodillas, hermanos, porque nos veremos reflejados en... Yo he contado 6 puntos, hermanos, no solamente yo, sino a través de otros observadores, hermanos cristianos, que están en misiones, que están en todas partes del mundo, hermano, y están viendo la decadencia de la iglesia en este sentido. ¿Estaremos dejando todo a las redes sociales? Pero las redes sociales no pueden comunicar una afectividad al individuo. Son redes sociales. Punto. Fin del discurso. Es más, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú mandas un mensaje que no está bien escrito o no está bien interpretado, tú te quedas con la duda. Pero cuando tú tienes un roce con una persona, tú puedes acercarte y comunicar y ver, mira, por esto me he sentido dañado. No sé si te has dado cuenta, pero me has hecho daño. Estamos hablando de emociones, hermano. Las redes sociales no te dicen eso. ¿Por qué muchas personas se atreven a decir cualquier barbaridad en las redes sociales y luego en la cara los veis, salen disparando? Cobardía pura y dura. Pero cuidado, los cristianos también podemos ser cobardes. Esto nos llevará, hermanos, a identificar esas pequeñas zorras, no pequeñas, sino grandes zorras acomodadas en nuestro sillón de la comodidad y del placer, y tendremos que empezar a hacer cosas nuevas, como lo hicieron Whitefield, como lo hicieron los reformadores, como hicieron otros hombres, hermanos, que se tuvieron que levantar en su generación y hacer cosas distintas a lo que siempre se ha hecho. Tendremos que hacerlo, hermano. Mira, he nombrado 6 del por qué no evangelizamos, 6 cosas. La primera, y evidentemente clara, es por la mediocridad de nuestro compromiso con el evangelio. Suena raro, hermanos, pero es real. Lo primero es la mediocridad de nuestro compromiso con el evangelio. El segundo es desconocimiento de la responsabilidad evangelística. Tercero, por la falta de conocimiento. Por miedo a la gente. Por un espíritu derrotista. Y por falta de plenitud espiritual. Hermanos, si yo voy a expresar las cosas. Yo voy a expresar las cosas. ¿Estás bien? Yo voy a expresar las cosas, amado hermano. ¿Dónde nos estamos identificando? Eso será nuestras vidas llevadas al altar para que podamos solucionarlo, hermano. Porque
Toda la herramienta la tenemos. Y el Señor mismo ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué palabras pueden calar más profundo en el corazón? Sino ese amigo que nunca te va a fallar. Mira, hermanos, es triste en los últimos tiempos que los matrimonios a veces ya no pueden ni dormir porque no saben si le va a traicionar el que está al lado. Es doloroso, hermano. Es muy triste vivir en esa incertidumbre. ¿De qué momento me engaña? Pero el cristianismo no es así, hermano. El cristianismo tiene que tener la fidelidad de que cumple a su Dios a pesar de cualquiera de las circunstancias. Firme. Por la mediocridad de nuestro compromiso con el Evangelio. Ahora vamos a ver, ¿vale? Es porque no hemos comprendido que el llamado de Dios no es solamente a que integremos determinados conceptos del Evangelio a nuestra propia cosmovisión. No sé si me están entendiendo, hermano. Yo vengo de mi pasada manera de vivir, estoy en el Evangelio, pero ahora determinadas causas yo quiero que entren como una gotita a mi vida. Hermano, el Evangelio es otra cosa, sino que transformemos nuestra cosmovisión sometiéndola plenamente al Evangelio. Solamente con esa calidad podremos vivir una vida plena en el Evangelio y transmitirlo a otras personas. Es decir, que todo el Evangelio, mis motivaciones, mis intenciones, mi conocimiento, mis ganancias, mi placer, mi vida, todo lo he puesto en el Evangelio. Y ahora esto hace mella y cambia toda mi mentalidad. Porque de otra manera viviremos mediocremente. ¿Por qué? Porque queremos que esas gotitas entren a nuestra vida simplemente y ya está. Para estas personas, el Evangelio no es la principal motivación en sus vidas. Ahora, fíjate que hay una consecuencia. No evangelizamos. ¿Te das cuenta la sencillez de las cosas? No evangelizamos. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que el Evangelio trastorne nuestras vidas y que ahora pensemos como Él piensa, digamos lo que Él diga y lo transferimos. Es un mandato, hermano. Un mandato serio. Ahí podemos ver 2 Timoteo 1:14, 4:2, 2 Timoteo. Le dice, Timoteo, haz obra de evangelista. No le está diciendo que es un ministerio. Le dice, haz obra de evangelista. Timoteo se estaba preparando como ese joven pastor que tenía que llevar a cargo la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia pierde el contacto con el inconverso? Nos hacemos un globito espiritual, hermano. Y cuidado, ¿os acordáis de la predicación de la burbuja? Que el momento que se pincha, ¿qué pasa? La pérdida es grande. Porque hemos inflado la burbuja y ahí estamos viviendo. Segundo punto, por desconocimiento de la responsabilidad evangelística. Y esto sí que tenemos que plasmar en el corazón, hermano. Que si tenemos las buenas nuevas y no las compartimos con otros, es un egoísmo imperdonable, hermano. Hablo en el sentido de conciencia. Sé que Dios nos perdona. O puedo decir, no, pero bueno, en las doctrinas de la gracia, otro lo hará, alguien lo hará. No, hermano, perdóname. Eso es mediocridad cruda y dura. Perdóname. Es mediocridad pura y dura. Otro lo va a hacer, ¿no? Tal. Entonces, ¿qué? ¿Y mi responsabilidad qué? También es un acto de desobediencia explícito al mandato de Cristo. En palabras muy sencillas, hermano, somos indiferentes a los intereses de su reino en nuestro mundo. Eso es lo doloroso. Tenemos el remedio para el cáncer y dejamos que las personas se mueran en fila. Pero tenemos el remedio para el cáncer.
Eso, hermano, es indiferencia por el reino de Dios. Es porque no estamos viviendo con nuestras emociones, con nuestros sentidos, no estamos dejando que el Evangelio empape nuestra vida. Podemos ver claramente, hermano, esto en Efesios 5, del 8 al 11. Nos lo expresa con claridad. Tercer punto, por falta de conocimiento. Muchas veces nos callamos y no evangelizamos por falta de un entendimiento claro del Evangelio y de las evidencias históricas en las que está basado. Puse el ejemplo. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Hermano, ¿cómo el Evangelio ha sido trasladado hasta nuestros días? A través de la predicación. Discípulos formando discípulos. Esa es la historia. Y si nosotros tenemos claridad de que quien lo hace es Dios a través de estas vasijas, seguirá su curso. Pero hemos visto también que eso era poderoso porque era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el poder que tiene es aplastante. Y si nosotros no entendemos estas cosas, hermanos, pues viviremos ajenos a ellos. Esa es la sencillez. Cuarto punto, por miedo a la gente. Sé que voy rápido, hermanos, porque no quiero tampoco llenarte de tanta información ni de carga que te vayas de aquí cansado, sino que deseo en el Señor que nos vayamos dichosos, felices y contentos por quién es nuestro Dios, qué es su evangelio, cómo lo tenemos que vivir, para qué lo tenemos que transmitir a otros y las áreas que, bueno, no estamos viviendo a la altura, pues tengamos que llevarla a la presencia del Señor y mañana o esta tarde mismo estemos renovados. ¿Por qué vamos a esperar mañana? Y si de aquí salimos renovados, gloria a su nombre. Por miedo a la gente. El mayor prejuicio que tenemos es ser rechazados, hermano. Evidentemente, el miedo al hombre es el más atenazador. Y eso lo habla Proverbios claramente. El temor al hombre tiende lazo. Nosotros tenemos que, en la selva, hermano, tenemos que agarrar a los animales por medio de un lazo. ¿Y sabes qué hacen los animales cuando ven el lazo? Salen huyendo. Porque ellos conocen que van a ser acercados y van a ser domados. Entonces, si nuestro temor al hombre va a generar lazo, nos va a dejar atenazados, nos va a dejar medio ahorcados ahí, pues entonces tendremos que hacer lo contrario. Tendremos que hacer lo contrario. Pero, hermanos, nada justifica nuestra inactividad. Nada justifica nuestra inactividad, sea temor a la gente, sea lo que sea. Fíjate lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Vemos, hermano, no hay nada que justifique la causa de nuestra inactividad. Llámese temor a la gente, llámese por cuando dice, seremos testigos eficaces cuando hayamos sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, no es por nuestra fuerza. El punto número 5 dice, por un espíritu derrotista. Y vamos a discernirlo ese espíritu, hermano. Este espíritu derrotista procede de una comprensión totalmente humana. ¿Pero de qué? De lo que es el evangelismo. Este espíritu derrotista reconoce que todo depende de él, de la persona. Y si le habla a uno ya está fracasado porque no le ha hecho ni caso o lo ha rechazado. El síntoma de ver esto es muy sencillo, hermano. Este síntoma del espíritu derrotista es muy sencillo de detectar y tenemos que discernir los espíritus. Los que lo tienen piensan que todo depende de ellos y no reconocen, eso es lo peor de todo,
que toda la evangelización es supremamente obra de Dios. Toda la evangelización es supremamente, hermanos, obra de Dios. Claro, el espíritu erotista, si entiende que él es el que lo va a hacer todo, pues claro que se frustra. Ese es un espíritu erotista. Ahora, si yo creo que el poder es de Dios y me da poder a mí para hacerlo, ¿cuál es el problema? Entonces hay que discernir también esto. El sexto punto, hermanos, y es el que nos va a hacer un poco recapacitar, y espero que bastante, dice que es por falta de plenitud espiritual. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es quien nos capacita para evangelizar. Hemos visto con claridad eso, ¿no? Que es el Espíritu Santo es quien nos capacita para evangelizar. La ausencia de evangelización es, por lo tanto, necesariamente evidencia de una carencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta, hermano? Nos damos cuenta. Quien es lleno del Espíritu Santo, evangeliza. Quien no evangeliza, no es lleno del Espíritu Santo. Y por eso he dicho hace rato, hermano, no estamos hablando de que tenga la persona al Espíritu Santo. Porque desde el día que nos hemos convertido, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero la llenura es otra cosa. No podemos mezclar las cosas aquí, no podemos hacer una mezcla. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados precisamente por Él. Otra cosa distinta es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Sed llenos del Espíritu. Y en esto podemos ver Hechos de los Apóstoles. Todo lo que está, la vida relacionada en Hechos de los Apóstoles, hermanos, está impulsada por eso. Hermanos, para concluir, que se quede muy claro, hermanos, que se quede muy claro que el hecho de que no estamos hablando de que no tengamos al Espíritu Santo o que la llenura del Espíritu Santo sea un éxtasis distinto. No, hermano. Todo nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo y ha sido regenerado por Él. Otra cosa es el consejo de ser llenos del Espíritu. Es otro consejo distinto, ser llenos del Espíritu. No embriagáis con vino, tal y cual, sino más bien ser llenos del Espíritu. Es de lo que estamos hablando. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu, hermano? Lo vamos a ver ahora. Como he dicho, para concluir, vamos a ver qué es esa. Si no obedecemos constantemente la orden bíblica de ser llenos del Espíritu, como dice en Efesios 5:18, es decir, que vivamos en todo tiempo bajo la influencia de Él. En otras palabras, que podamos ser controlados por la palabra de Dios. Cuando mis pensamientos de por qué no evangelizo o por qué mi conducta está de esta manera, tengo que analizar a la luz de la Escritura para ver en qué momento me he desviado. Y entonces ser ahí eficaz en lo que me compite a mí, en ser evidentemente claro y decir, Señor, aquí estoy fallando, necesito la llenura de tu Espíritu Santo. ¿Y cómo va a venir? Pues a través del conocimiento de la palabra de Dios. No es un éxtasis que viene alguien y te impone las manos y dice, y ahora estoy, No son esas cosas, hermano. Es estar bajo la influencia de la palabra de Dios, gobernado por Él. De eso estamos hablando. Ahora, si todo esto que he dicho, no somos evidentemente eficaces en lo que corresponde al arrepentimiento para llegar nuevamente a cómo debemos de evangelizar a las distintas nacionalidades que tenemos en nuestro país, no estoy hablando de otro país, estoy hablando de Cartagena,
Es más, he estado hace un tiempo atrás en Barcelona, hermano, y no de 10 cafeterías que iba, no había más que una, creo, de españoles, y ni siquiera eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, hermano? Hay culturas distintas. Cada uno de ellos trae su cultura. Y esa cultura la está viviendo y ahí se junta otra cultura, pero ¿cómo vamos a llegar a esas culturas nosotros? Tenemos que interpretar de cómo podemos ganar, es decir, cómo podemos ganar esas almas para el Señor. Tenemos que usar estrategia, hermano. Tenemos que usar el discernimiento de cómo Dios nos está haciendo trabajar con estas personas, con aquellas, cómo lo vamos a hacer. Dios nos dará los medios y la gracia y también la economía para hacerlo. Porque el evangelio de Dios también requiere abnegación, hermano. Porque cuando tú estás haciendo otro discípulo, tú tienes que prepararte, no solamente de palabras, sino a veces del bolsillo también, y a veces hay que darle, y a veces no, porque hoy le he perdido todo. Ah, pero es una apuesta, sin vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿O mañana vas a venir otra vez para que yo te dé? Tenemos que interpretar, tenemos que discernir, tenemos que ver cómo podemos que el evangelio le cambie a esa vida, pero tenemos que ser eficaces en el sentido de por qué estamos ayudando y para qué estamos ayudando, cuál es el fin. Y tenemos que ver un cambio también, frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, ¿de qué sirve? Vamos a seguir alimentando monstruos. Si no hacemos estas cosas, hermano, poco a poco nos invadirá una actitud de comodidad. Esa actitud de comodidad nos llevará al siguiente punto, la cobardía. La comodidad se acomoda junto con la cobardía. Se agarran de la mano. Y se nos desvanecerá la urgencia de nuestro acometido. ¿Qué era qué? La gran comisión. ¡Wow! Que lo hemos interpretado muy bien. Maravilloso. Pero como he dicho, si nosotros no discernimos el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están pasando con nuestra propia congregación, el resto de las congregaciones, hermanos, simplemente, como he dicho, la comodidad se va a agarrar de la mano con la cobardía y se nos desvanecerá la gran comisión. Alguien lo hará. Pero las consecuencias son severas, hermanos. Porque lo primero que perdemos de vista es la gloria de Dios y los derechos de nuestro Cristo. ¿Quién nos ha preparado? ¿Quién nos capacitó? ¿Quién nos dio el mandato de la gran comisión? Pues entonces hemos perdido la gloria de Dios y decimos, wow, vivimos para la gloria de Dios. ¿De qué? A nuestro Señor ni siquiera hablamos de Él. Decimos que somos portadores de Él, pero luego no hablamos de Él. Cobarde. Y acabaremos, hermano, encerrados en nuestros guetos evangélicos. Pero lo más doloroso de esto, hermano, será que estaremos impotentes, pero autosatisfechos. Esto debe de producir un dolor de arrepentimiento en nuestras almas, hermano. Y a ti que no conoces todavía la nueva vida en Cristo, te ruego que claves tus rodillas y digas, un día, Señor, yo me veré cara a cara contigo y qué tendré que decir ese día. Señor, llévame a ese arrepentimiento genuino de una nueva vida en Cristo. Yo quiero esa nueva vida. La vida que yo he vivido hasta el día de hoy me ha llevado de desgracia en desgracia. Puedo vivir una nueva vida en Cristo. Luchando contra el pecado, sí, pero tienes el poder del Espíritu Santo para vencerlo. Hermanos, como he dicho, seremos en nuestros centros de adoración, porque si no adoramos a Dios afuera, tampoco lo estamos haciendo dentro. Impotentes,
pero autosatisfechos. ¿A qué iglesia le suena esto, hermano? La de la Odisea. Y le tiene que decir, vosotros tenéis mucho, pero no tenéis nada, estáis desnudos. Hermano, hasta aquí. Que el Señor nos capacite y que podamos vivir en el poder de sus fuerzas. Te ruego, te insto a que medites en cuáles de estos puntos te has visto identificado, hermano. Y a ti que todavía no has vivido esa nueva vida en Cristo, o tú no has empezado a vivir, te insto a que reconozcas la maldad de tu corazón y que el pecado es el que te tiene alejado de Dios. No hay otra cosa.